Hermana Ignacio, ok, vamos, una pregunta, hermano. Hoy, por supuesto, cuando ven esto, ¿de qué te imaginas, Carlito, que se va a hablar ahorita? De comida. ¿No tienes idea? Ah, de verdad, gracias. Hermana Lulú, ¿qué piensa? ¿De qué vamos a hablar? Hermano Miguel. ¿Del calendario gregoriano? Pues cerca, pero no es tan Pentecostés, ¿ok? No, pues no como tal de Pentecostés. No, esa no. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí se alcanza a apreciar más o menos? Ok. Más o menos ahí le traté de hacer lo mejor, ¿ok? Me acordé de cuando iba a la primaria. Ahí traté de hacer algunas cosas, ¿ok? ¿Se complicó? Ok, hermanos, pregunto. Todos sabemos aquí que ya se viene lo que conmemoramos igual en la iglesia cristiana, católica, y bueno, que lo que es la Semana Santa, ¿cierto o no? ¿Ok? Eso se refiere a este lado del charco, pero para el judío es una celebración diferente. ¿Qué se celebra el judío en este tipo de época también? La Pascua. ¿Ok? Así que hoy vamos a aprender, hermanos, vamos a aprender en esta tarde acerca de la Pascua judía. ¿Ok? Y aquí hago un paréntesis. Nosotros como iglesia no somos judíos, no practicamos el judaísmo, y lo que voy a hacer únicamente es que nosotros entendamos el trasfondo de lo que nosotros llevamos a cabo y cómo se lleva a cabo y cómo lo lleva a cabo la iglesia cristiana, ¿ok? Hoy va a ser, por ejemplo, como la mitad, y la otra semana daremos ya un enfoque más personalizado en lo que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy, pero les vuelvo a repetir, no somos judíos. Mi intención no es que se vuelvan judíos, simplemente lo único que queremos es aprender, porque detrás de toda enseñanza hay un trasfondo. Y no podemos negar que el Antiguo Testamento está escrito para los judíos, ¿ok? ¿Hay aplicaciones espirituales y personales para nosotros? Sí, como pueblo de Dios. Pero nosotros, no, al rato no los quiero dar con su kipaca arriba, o que ya vengan aquí ya dejándose las patillas largas o cosas así, ¿ok? Vamos, ¿ok? ¿Dónde se celebra la Pascua primeramente conforme a la Biblia? ¿Dónde encontramos un pasaje que nos pueda enseñar acerca de la Pascua judía? ¿A dónde iríamos, hermano? ¿A qué parte de la iglesia, hermano Miguel Claudio? ¿Pero su origen dónde es? En el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento. ¿Qué parte del Antiguo Testamento? ¿Sí se acuerdan? Más o menos les voy a dar una ceñita que, bueno, si no la captan con esta pista, de 10 plagas. Y luego viene, al final de la 10ª plaga, ¿qué? Viene la Pascua. Dios instituye la Pascua. Ok, así que ahí estamos. Vamos a Éxodo capítulo 12. Vamos a leer unos versículos, mis hermanos. Ahorita me voy a tapar un poquito, pero igual me voy a hacer para acá en lo que empezamos, ¿ok? Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 vamos a encontrar la historia de cómo el pueblo judío es sacado. ¿De dónde, hermanos? De Egipto, exactamente. Y Dios lo saca a través de 10 milagros, 10 portentos de poder, a través de 10 plagas. Esa es una predicación que igual también, de hecho era primero esa y luego esta, pero bueno, así se dieron las cosas. Ahí para la otra doy esa. Éxodo capítulo 12, vamos a encontrar la Pascua. En sus Biblias tiene que tener este título, ¿ok? La Pascua, así como tal. Mientras me voy organizando aquí. ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan con un amén. Igual, ahí disculpen si les tapo la pantalla a algunos. ¿Ya la tienen? Ok. Voy a leerla para no tardarnos mucho, porque esto va a ser un poquito largo, así que tengan paciencia, hermanos.
Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Voy a leer solamente unos versículos. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. Pongan atención en ciertos detalles, voy a hacer énfasis en algunas cosas. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año, ¿ok? Lo está hablando que hay un mes que va a ser el principio de los meses. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, está diciendo, hay un mes, y a los 10 días de este mes, ¿qué va a pasar? Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas, lo comerán. ¿Ok? Vamos a orar un momento. Señor, gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, gracias. Señor, guíame, ayúdame, dame sabiduría, entendimiento. Y mis hermanos, Señor, tengan esa tierra preparada, ese corazón, Señor, ávido, ansioso, Señor, de ver lo que tú tienes, Señor, guardado para nosotros en esta tarde. Toca el corazón, Señor, y sin duda, Señor, si tú lo permites, Padre eterno, y sin duda será así, seamos llenos de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, ¿ok? Así que, ¿ok? Ya vimos que en Éxodo 12 dice que iba a haber un mes que iba a ser principio de los meses, o sea, el primero, ¿ok? ¿Cuál es ese? Si se dan cuenta, aquí tengo un calendario hebreo, traté de hacerlo lo mejor que se pudo, basarme en algunas cosas, y por ejemplo vemos que aquí, de este lado, vamos a encontrar algo que se llama Nisan o Abib, ¿ok? Ahí está. Luego vemos Iyar o Sib, que es el segundo mes, Sivan, Tamuz, ¿este nombre no les llama la atención? Ab, Elul, Tirri o Etanim, Hezban o Bul, Kislev, Tebet, Sebat, Adar, y hasta arriba podemos ver otro nombre que es Beadar, ¿ok? Vamos a encontrar, ¿cuántos meses? A ver, cuéntenos, ¿cuántos son? ¿Cuántos meses tenemos nosotros y cuántos meses tiene el calendario hebreo? ¿Cuántos son? También es un mes, 13. Pero este mes de acá arriba, que se llama Beadar, cada ciclo, ¿qué es lo que buscaban los judíos? Los judíos son muy ritualistas. Como todo ser humano que lleva a cabo un rito en su vida, somos muy exactos en la forma de hacerlo. Los judíos se especializan en estas cosas, y únicamente si tuvieran los 12 meses, la fiesta de la Pascua o el Pesach se movería de tiempo. Habría, igual como pasa que a veces el Día del Amor y la Amistad es una fecha, luego cambia y se va, bueno, no exactamente como tal, pero cambia el día exactamente. Entonces hay varias fiestas que se van moviendo, quizá de meses, de años. Por ejemplo, la Navidad va cambiando de días, creo, se va avanzando 2, 3 días, se va recorriendo. Entonces lo que hicieron los judíos es que esta fiesta, como tiene que caer exactamente en la primavera, añadieron un mes que es que es el 13avo, que cada 3 años, primero se hizo así, cada 3 años se añadía ese mes para que la fiesta no se moviera. Pero después algún judío se puso a estudiar más y lo perfeccionó aún más. Ahora ya no era cada 3 meses, sino ahora cada 7 años. 3 años, dije, y luego cada 7 años. ¿Pero qué crees? Que alguien más dijo, ok, yo también lo quiero perfeccionar, y ahora esto que se hace cada 19 años. Cada 19 años se añade un mes para que esto no se mueva del lugar y sea en la misma fecha y corresponda a la celebración que ellos tienen, ¿ok?
¿Qué mes es el mes que nos decía Éxodo? El mes de Nisan dice que en el día, ¿qué? 10. En el día 10 empezaba la preparación de la Pascua. Y en el día 14 se tenía que hacer y inmolar al cordero que se había guardado durante 4 días, ¿ok? El día 14 de Nisan, y el día de 14 de Nisan pasaban 7 días más y era la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? Exactamente, la fiesta de la Pascua es solamente un día, entre el 14 y el 15 de Nisan, ¿ok? Porque dice que es entre las 2 tardes. Recordemos que los judíos no se guían como nosotros. ¿Cuándo acaba el día para un judío? En la tarde, como a las 6 de la tarde. Ellos no lo hacen como nosotros. Así que es eso, ¿ok? Entonces, a lo largo de este calendario vamos a poder ver que en estas fechas de marzo y abril se lleva a cabo la Pascua y luego enseguida la fiesta de los panes sin levadura. Hay otras fiestas, por ejemplo, en el mes de Sivan, en el mes de mayo y junio más o menos, se lleva a cabo el Pentecostés. En el mes de Tisri o Etanim, más o menos septiembre, octubre para nosotros, es la fiesta de los tabernáculos o del Yom Kippur o del perdón, ¿ok? La fiesta de las luces, más o menos en el mes de Kislev, que es noviembre, diciembre, y así, ¿ok? Pero quería traer esto para que más o menos nos ubicáramos y conociéramos un poco los meses, para que viéramos que hay 12 y se añade uno cada cierto tiempo, y que en el mes de Nisan es cuando nosotros, o cuando se lleva a cabo la fiesta judía del Pesach, de la Pascua, del día 10 al 14 se toma un cordero, y el día 14 ese cordero se sacrifica, y entonces se hace una cena, ¿ok? Lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, ¿ok? Sí, más o menos, no quiero que igual a lo mejor se lo graben, pero sí que más o menos tengan una idea de lo que dice la Escritura. A veces lo leemos, dice ¿cuál será ese mes? Nada más la Biblia dijo que había un mes, pero no sabemos qué mes. Cuando lo estudiamos nos damos cuenta que es el mes de Abib o Nisan. Ahora, hay algo que llamó la atención. En este calendario hay unos nombres y va a variar, depende si ustedes lo buscan, va a variar. Por ejemplo, hay nombres, por ejemplo el de Tamuz. ¿Alguien recuerda de dónde se habla Tamuz o dónde más o menos lo podemos ubicar? Es importante esto, ¿ok? Tamuz más o menos era un personaje, más o menos de la Torre de Babel, más o menos era un nombre, y de hecho aquí, por ejemplo, hay muchas festividades paganas que se llevan en este nombre, Tamuz, ¿ok? A lo mejor un día lo podemos tocar con más, Pero este calendario tiene muchas variaciones. Por ejemplo, en la Biblia vas a encontrar los meses, no todos, y a veces vas a encontrar Nisan o Abib. ¿Por qué? Porque algunos meses, recordemos que el calendario hebreo tuvo cambios. Cuando el pueblo de Israel es cautivo por los babilonios, ahí se mezclan un poco y algunos meses se cambian de nombre por la cultura en la que vivían. Por eso encontramos en algunos meses 2 nombres, como por ejemplo Tamuz. Este Tamuz se refiere a algo malo, a un espíritu malo, hay algo ahí. Estaría bien estudiar eso, ¿ok? Así que más o menos para que tengamos una idea. Ahora sí, hermanos, ya más o menos que nos ubicamos en tiempo, que ya más o menos vimos en qué tiempo es la Pascua. De hecho, este año se lleva a cabo desde el 12 de abril hasta el día 20 de abril. Los judíos lo celebran en esas fechas, ¿ok? Nosotros también estamos por hacerlo. Así que vamos a entrar de lleno ya a lo que es la cena o la Pascua. De hecho, déjame decirte, hermano, que los judíos hoy no celebran como tal la Pascua. ¿Por qué no celebran la Pascua? Hay una cosa muy importante. Esa Pascua únicamente necesita de un elemento muy importante que hoy los judíos no tienen, y es un templo. Hoy no hay templo para los judíos. Por eso ellos como tal ya no llevan a cabo la Pascua. Lo que hacen es algo que se conoce, que vamos a enseñar en esta tarde, es el Seder de Pascua, que es una cena, una comida que se lleva a cabo en vez de la Pascua. ¿Por qué? Porque los judíos hoy no celebran
como tal la Pascua porque no tienen templo, ¿ok? Lo que ellos hacen es un seder, que significa orden, ¿ok? El seder significa un orden en la comida que ellos hacen, ¿ok? Así que vamos a ver, ahora sí, ya me voy a traer mis hojas porque esto ya se va a poner bueno. Y dejen saco el celular porque también aquí. Ok, hermanos, ya vimos un poco de información acerca del calendario. Déjame decirte que ahora vamos a entrar en lo que es la aplicación para nuestras vidas. Vamos a ver cómo esta fiesta del Pesach o de la Pascua se lleva a cabo, ¿ok? Primero vamos a encontrar y vamos a ver que aquí vamos... ¿Cuántas copas hay, hermanos? ¿Sí alcanzan a ver? 4, ok, es una taza también. Hay 4 copas, ¿ok? ¿Por qué 4 copas? ¿Por qué los judíos hacen 4 copas? Éxodo capítulo 6, vamos ahí. Todo lo que hacen los judíos, hermano, tiene un significado espiritual, es un rito para ellos, pero nosotros como cristianos podemos aprender mucho de lo que ellos buscan, ¿ok? Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. En esos 2 versículos vamos a encontrar 4 palabras, 4 frases, por lo cual vemos 4 copas en esta mesa. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Capítulo 6 de Éxodo, versículos 6 y 7. Lo leo, ahí lo pueden seguir con su vista, aquí está en la pantalla también, si no les tapa. Dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y aquí está la primer copa, dice, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué es lo que dijo Dios que iba a hacer? Los voy a sacar. En estos versículos vamos a encontrar 4 verbos. El primero es, los voy a sacar de debajo de las tareas pesadas. Esta fiesta se lleva a cabo porque Dios liberó al pueblo de Israel y lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Y qué eran los judíos en Egipto? Esclavos, hermano. Eran esclavos, ¿ok? ¿Hay esclavos aquí? ¿Seguros? ¿Cómo podemos aplicar la esclavitud? ¿Cuántos somos esclavos de nuestro trabajo? Esclavos de nuestros pensamientos, de nuestras amarguras, de nuestras tristezas, de mi esposa, que te tiene trabaje y trabaje. ¿Y qué dice Dios? En la primer copa dice, yo te sacaré, dice, de esas tareas. En el Antiguo Testamento encontramos que Jesús nos dice que todos los que estén trabajados y cansados, cargados, vengan a mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué va a hacer? Yo los haré descansar. ¿Cuántos anhelan el descanso de Dios, hermanos? Nuestro Dios hace una liberación poderosa del pueblo de Israel con muchos prodigios, y de esa misma manera la aplicación para nuestras vidas es, Dios puede liberarnos de nuestras cargas pesadas, puede liberarnos de esa primer copa. Dios promete sacarnos de nuestra esclavitud. ¿De qué eres esclavo, hermano? ¿Qué te atormenta? ¿Qué no te deja caminar? ¿Qué te agobia? ¿Qué te frustra? ¿A qué le tienes miedo? Dios promete y dice, yo te puedo sacar de esa tarea, de ese trabajo tan pesado. Yo puedo liberarte. ¿Cuántos quieren libertad, hermanos? ¿Cuántos buscan libertad en su vida? ¿Cuántos quieren caminar libres? Sin cargas. Eso únicamente lo hace Dios. Y dice, esa es la primer copa. Dice, yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. La segunda copa, dice, y os libraré de su servidumbre. Esa es la primera. Y os redimiré, dice, con brazo extendido y con juicios grandes. No, y ya me equivoqué, perdón. Dice, yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
Y la otra, sí, cierto, me salté esa. Y os libraré de su servidumbre, ¿ok? Servir a estos amos, a lo que sentimos, a lo que pasa en nuestra vida es una carga pesada, hermanos. Dios nos promete liberación, ¿ok? Es la segunda copa. La tercera, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. La tercera copa, Dios promete redimirnos, ¿ok? Y la cuarta copa es, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, ¿ok? Ahí están las 4 copas de la cual los judíos toman cada copa y le adjudican un pensamiento, algo espiritual, algo que puede ayudarles en su vida espiritual a entender lo que Dios hizo. El Pesaj o la Pascua, hermanos, es la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Servían a un pueblo malvado y Dios los saca con portentos, ¿ok? Ahora, déjenme decirles que ya vimos que esta cena se lleva el 14 y en los panes sin levadura que le continúan son 7, ¿ok? Vamos a encontrar primero, y voy a hablar de ciertos elementos que estás viendo aquí. Y lo primero que hacen en el Seder, comienzan con una bendición, hermanos. Mi hebreo anda muy feo, así que voy a tratar de recitar lo mejor que se pueda. Nada más déjenla encuentro porque ellos empiezan con una bendición para todo esto. Esto no lo hacen nada más así porque sí. El hermano Miguel la semana pasada nos hablaba de la alabanza y de la adoración y nos decía que la alabanza y la adoración tiene que ser siempre, en todo momento. Esto es lo que hacen los judíos, alabar a Dios, ¿ok? Y más o menos lo que ellos, la bendición que ellos dan, dice más o menos así, ¿ok? A ver si lo notan mi acento, si no se nota mucho mi acento. Dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bore pri hadama. Y así nos quedamos ya. ¿Y ahora eso qué es? Ahora en español, claro. Y dice, bendito seas Dios nuestro, Rey del universo, Creador del fruto de la tierra. Fíjense cómo los judíos siempre empiezan bendiciendo y adorando el nombre de Dios. Cuando el hermano Miguel nos hablaba de adoración y alabanza, él hacía un énfasis en que el pueblo de Dios hoy ya no adora, en que ya no alaba. Y los judíos lo primero que hacen en cada cosa que ellos llevan a cabo para Dios es bendecir el nombre de Dios. Dice, bendito eres Dios, Rey del universo, Creador del fruto de la tierra. ¿Cuántos de nosotros tenemos tiempo para orar en las mañanas quizá? Y decirle, Señor, gracias Padre. Señor, gracias porque eres bueno, porque aunque no tengo todo lo que anhelo, Señor, gracias porque tú estás conmigo, porque puedo ver a mis hijos, porque tengo un trabajo, Señor, soy bendecido en gran manera, porque hay gente que no tiene un brazo, hay gente que no puede caminar, hay gente que está en un hospital, niños que sufren, niños que mueren día con día, todo lo que estamos viendo, y Dios nos bendice de una manera porque nos guarda. ¿Será digno de adorar a Dios? Claro que sí. Los judíos lo hacen de esta manera y empiezan con una bendición, esta cena o este Seder, ¿ok? Ellos tienen un librito que crearon exactamente para eso, donde llevan un orden que se llama el Haggadah, y ahí viene desarrollado cómo ellos llevan a cabo cada parte de la cena. Cada parte tiene un nombre, cada parte tiene una bendición y se va desarrollando de forma que ellos alaben y exalten el nombre de Dios, ¿ok? Entonces vemos que la bendición es con lo que comienzan. Empiezan con esta copa y la primera copa es la copa de la santificación. Ya lo vimos en Éxodo 6. Y ahí es donde ellos podemos ver que le apropian ese versículo a cada una de las copas que tenemos aquí. ¿Ok? El segundo elemento que tenemos, ellos lo llaman el urjatz. Y el urjatz es más o menos esta jarra, pero ellos usan una jarra como esta, pero esa jarra tiene dos bracitos, dos asas.
no como la de nosotros. Ellos tienen 2. ¿Por qué 2? Porque ellos lo que a continuación van a hacer es un lavamiento. Toman agua, y te decía que tiene 2 asas, agarran una con una mano, la vacían en esta, se lavan la mano, y con la otra asita la agarran. El lavamiento, hermanos, que ellos hacen es ritual, y nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos enseñó que ellos lo llevaron a tal grado que cuando enfrentan al Señor Jesucristo les dice: es que tus discípulos no se lavan las manos. ¿Es importante estar limpios? Sí. Pero ellos lo ritualizaron tanto que el Señor Jesucristo les dice que lo que importaba, ¿qué es? Que esté limpio, o cuál, o quién. El interno. ¿Y eso quién lo limpia? Solamente Jesús. Jesús es el que nos limpia internamente. Nosotros nos podemos bañar, podemos lavarnos físicamente y externamente, pero el lavamiento interno es lo que busca Dios de nosotros. Esa limpieza aquí es ritual, pero Dios busca una limpieza espiritual de nuestra alma, en nuestro ser, en el interior. Que tú por dentro seas limpio, hermano, para que lo de afuera, dice el Señor Jesús, también sea limpio. Este lavamiento ellos lo hacían de esta manera porque lo que a continuación iban a hacer es santo para ellos. Esta cena, este ceder, para ellos es algo santo, hermanos. Es algo santo, algo que desgraciadamente como pueblo hemos perdido. Ya no le damos la santidad a lo que se hace dentro de la iglesia y en nuestras vidas. Aunque corremos el riesgo de hacerlo y volvernos religiosos, tenemos que estar entre la línea del respeto y la honra a Dios siempre, hermanos. De respetar la casa de Dios, de respetar las cosas de Dios, de adorar a Dios. Eso es lo que muchas veces se ha perdido, y vemos que la aplicación que estos hombres le dan a todo esto tiene un significado muy grande. Ok, entonces ya vimos que hacen una bendición. Luego, en un segundo elemento tenemos lo que ellos llaman el urjats, que es un lavamiento. Por ejemplo, en este ceder vamos a encontrar elementos bíblicos y elementos que no son bíblicos, hermanos. ¿Por qué? Porque es parte de un rito que ellos fueron formando a través de los años. Pero muchas cosas bíblicas sí están. Esto del urjats como tal no es algo bíblico, pero bueno, tiene su aplicación también, ¿ok? ¿Qué otra aplicación tiene esto, hermanos? El lavamiento interno también implica, hermanos, el servir a Dios. Y lo que ellos dicen es: nadie puede servir a Dios si no está limpio, hermanos. Para servir a Dios tenemos que estar limpios, ¿ok? ¿Limpios de qué? ¿Nos bañamos? ¿A qué limpieza se refiere? A una limpieza del alma. ¿Quieres servir a Dios? Tienes que ser un vaso limpio. ¿Quieres servir a Dios? Tienes que tener limpieza espiritual en tu vida. Tienes que estar limpio para poder servir a Dios. Alguien que no está limpio no puede servir al Señor. Eso es lo que estos, a través de este ritual, aprendemos, ¿ok? Los sacerdotes, cuando iban al templo, se limpiaban, se lavaban, porque entendían que lo que a continuación iban a hacer cuando entraban al tabernáculo era algo santo. Iban a entrar en la presencia de Dios. Qué importante, hermano, es que nosotros a lo mejor tuviéramos esa preparación previa antes de venir a la iglesia. Estar conscientes de que venir aquí es adorar a Dios, que venimos a hacer cosas santas, a adorar a un Dios santo, y que desde nuestro hogar tendríamos que venir ya preparados, limpios, entendiendo que al lugar que venimos es un lugar donde se adora al Dios santo, hermanos. Qué importante sería que el pueblo de Dios tuviéramos ese pensamiento. Hoy ya es algo común, venimos, nos sentamos y se acabó. Se ha perdido un poco eso. Pero Dios nos habla, ¿para qué? Para que recuperemos y tomemos conciencia un poco. Después vamos a encontrar un tercer elemento, algo que ellos llaman el carpaz. No capaz, no. Ese es un grupo carpaz, ¿ok?
¿Qué es el carpaz? ¿Ok? El carpaz, hermanos, igual, antes de empezar lo que es esto que te digo que es el carpaz, ellos también declaran una bendición también parecida a la que más o menos les dije. Es parecida, nada más que aquí pues cambia nada más al final, que dice creador del fruto de la vid, ¿ok? Pero en esencia es lo mismo, ¿ok? El carpaz es simple y llanamente únicamente el perejil. Esto es perejil, ¿ok? Para ellos, ¿qué significado tenía esto? ¿Se acuerdan que cuando viene la 10ª plaga, degollan al cordero, derraman su sangre, la ponen en un lebrillo, en un traste, y tomaban, dice la Biblia, que era un hisopo? ¿Para qué? ¿Qué pusieron en los dinteles de las puertas? La sangre. Y este perejil representa ese hisopo que usaron para ungir y untar de sangre del cordero los dinteles, el perejil, ¿ok? Porque de esta forma lo hicieron, ¿ok? ¿Qué más hacían? Si ven aquí, también ellos lo complementaban con agua. Y esta agua no solamente es agua simple, esta agua contiene sal. Es agua con sal. ¿Por qué? ¿Qué representa el agua con sal? Las lágrimas del pueblo judío mientras estaba esclavizado en Egipto. Todos sabemos aquí que Egipto tiene un símbolo espiritual y es el mundo. Dios nos saca y nos aparta del mundo porque en el mundo y en el sistema del mundo hay sufrimiento. Todos sufrimos y el pueblo de Dios sufrió en Egipto la esclavitud, fueron muertos sus niños, fueron esclavizadas sus mujeres, no tenían libertad, eran cautivos de Egipto, que es el mundo. Para nosotros, hermano, lo que esto significa es las lágrimas, el sufrimiento que muchas veces este mundo nos hace pasar, con muchas cosas que nos llena emocionalmente, sentimentalmente, en la mente y en el corazón. ¿Cuántos sufrimos aquí a veces? Por la pérdida de algún ser querido, por las circunstancias que vivimos, a veces derramamos nuestras lágrimas porque este mundo nos hace sufrir de tal manera. Y esto es lo que Dios hace, recordarle al pueblo de Dios que a pesar, hermanos, de que esto se sumerge en agua con sal, esto es vida, esto para ellos representa vida. Dicen por ahí que el verde es vida, también. Así que esto es vida. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios promete que un día nuestras lágrimas serán enjuagadas, que ya no habrá dolor ni sufrimiento, hermanos. Hay una esperanza para nosotros, que un día, aunque estamos en este mundo, decía el Señor Jesucristo cuando oraba por sus discípulos, están en el mundo, pero no son del mundo. Dice Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos, no pertenecemos a este mundo, pero este mundo nos hace sufrir, ¿cierto o no, Andrés? Este mundo a veces nos hace sufrir. ¿Por qué? Porque somos perseguidos, porque también somos humanos y padecemos muchas dificultades. Pero Dios nos promete que aún en medio de ese caos que es este mundo, hay vida para aquel que busca a Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren tener vida? ¿Cuántos quieren que Dios enjuague sus lágrimas? Que Dios los levante. ¿Ok? Ahora, esto se sumerge aquí y se come. Ahora, un dato ahí extra normal o extra más bien, no extra normal. Recuerdan que la palabra de Dios encontramos una parte cuando nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo también la cena y dice, el que moja conmigo, y no dice pan, hermano. Ya lo leí y no dice pan. Yo también pensé que decía pan, pero no dice pan. Dice, el que moja conmigo. ¿Qué ibas a pasar con ese que mojaba con el Señor Jesucristo, hermana Mari? ¿Se acuerda? ¿Quién era? Judas. Dice, el que moja conmigo, bueno, pues eso se refiere a lo que hacían ellos. Metían el perejil en el agua con sal. Dice, el que moja conmigo, ¿por qué?
porque cada uno de los, haga de cuenta, esto era por familia. En mi caso, por ejemplo, somos 4, cada una de mis hijas, de mi esposa, tenía que tener todos estos elementos para ella, porque teníamos que compartirlos. Y si no, y si era mucho, por el cordero que se lleva, tenías que invitar a tus vecinos más cercanos. Cuando el Señor Jesucristo dice, el que moja conmigo, refiriéndose a Judas y a su traición, lo que estaba llevando a cabo era esto: el perejil sumergido en el agua con sal. Porque lo que Judas iba a hacer también iba a causar dolor y sufrimiento, no solo a él, sino a su creador, hermanos. Interesante todo lo que estos hombres encuentran y cómo lo acomodan de una manera espiritual donde nosotros podemos aprender. Esto es bien profundo. Hermanos, lo que les estoy dando es una pasadita, porque es tanta la información, hermanos, que hasta me duele la cabeza de tantas cosas. Pero prosigamos, ¿ok? Entonces nos quedamos que estamos aquí, que se llama el Carpaz, ¿ok? Yo sé que a lo mejor esos nombres hebreos no se nos quedan, pero bueno, ahí está. Ellos lo llaman así, ¿ok? Capaz de la sierra, no, hermana, no es capaz de la sierra. Cuarto elemento, el Yahat. El cuarto elemento que encontramos aquí es el Yahat, ¿ok? Y el Yahat significa dividir. Ahora, todos sabemos que la cena se lleva a cabo bíblicamente con 3 elementos. Le dijo en el Éxodo Dios que tenía que tener 3 elementos, que era el pan, que era el cordero y que eran, ¿qué? Hierbas amargas. Eso es bíblico. Los judíos le añadieron muchas más cosas, ¿ok? El matzá es más o menos, no encontré algo más parecido, pero más o menos era algo así. Quizá un poco más cuadrado, no tiene una forma exacta lo que ellos hacen, pero más o menos se asemeja a lo que es una de estas galletas saladas, ¿ok? Esto para ellos era el matzá. Y esto se asemeja mucho, por eso lo traje. Porque el matzá de ellos tiene también perforaciones. Porque el matzá, ¿sabemos qué? ¿Qué es el matzá? ¿Qué significa el matzá? El pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue traspasado, perforado. ¿Por quién? Por la lanza. Pero espiritualmente dice, por nosotros, por nuestros pecados, hermano. El Señor Jesucristo es el pan. Juan 6 dice que es el pan de vida. Él es el pan de vida. Pero dice en Isaías 53 que Él fue perforado, que Él fue azotado, Él sufrió y Él llevó nuestros dolores, nuestras angustias, llevó nuestro pecado y nos hizo libres. Es el pan. Ellos ponían, hermanos, en un plato tres panes o 3 matzá, representando al Padre, al Hijo y al Espíritu, ¿ok? Pero curioso, hermanos, ellos tenían, no la puedo conseguir, hermanos, pero más o menos ellos tenían como una bolsita, y en esa bolsita tenían 3 compartimentos, 1, 2 y 3, o sea, había 3 divisiones. En la primera división metían el matzá que representaba al Padre, en la segunda metían el matzá que representaba al Hijo, y en la última metían el matzá que representaba al Espíritu Santo. Ahora, cada uno de ellos cumple una función. Entonces agarraban, metían, pero tomaban la parte o el que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo, lo sacaban de la bolsa y lo quebraban. Una parte tomaban algo de eso, si lo hacían bien, un trapo de lino, lo agarraban, lo envolvían y lo ponían debajo, lo escondían. Eso significaba muerte, sepultura. ¿Ok? Esto lo ponían debajo y lo mantenían ahí. Al final veremos por qué lo hacían así. Ahora, entonces te decía que esta parte era quebrada, era quebrantada, que era nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién fue quebrantado? ¿El Espíritu, hermano? ¿El Padre fue quebrantado? ¿Quién fue quebrantado? Jesús, el Hijo. Por eso en el compartimento del medio se ponía el matzá o el pan que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo, que fue perforado
de estos hombres llevan el simbolismo y la aplicación para sus vidas. Ellos reconocían que Jesús era ese pan que trae vida. Ese pan. ¿Quieres tener vida? ¿Ya no quieres vivir amargado? ¿Quieres tener una vida renovada? Déjame decirte que solamente en el nombre de Jesús, a través del perdón de nuestros pecados y aceptando su sacrificio en la cruz, nosotros podemos ser libres, santos, apartados, renovados, porque el Señor Jesús nos vino a liberar, ¿ok? Cuando se partía, en el segundo compartimiento se volvía a meter ese pan y ahí se quedaba, ¿ok? Ese era el Yahatz, ¿ok? Y te decía que implica, se metía debajo, la parte se envolvía y se ponía debajo, ¿ok? ¿Qué más? Un quinto elemento, ¿ok? Ya yo pensé que me iba a costar más. Un quinto elemento, el Magid, ellos le llaman el Magid, ¿ok? El Magid lo que significa es el que relata. El Magid significa el que relata y era un quinto elemento, ¿ok? ¿Qué simbolizaba esto? ¿Qué nos querían decir? El que estaba haciendo la función de líder o el que estaba llevando a cabo la cena o el ceder de Pascua tenía que relatarle a todos los que estaban ahí lo que había sucedido y cómo Dios los había sacado, todos los portentos que había hecho, las plagas, cómo Dios los había sacado con brazo fuerte, todo lo que Dios había hecho y cómo los liberó con un poder sobrenatural, ¿ok? Ahí incluía, por ejemplo, un relato, hermano, de 4 hijos, y cada hijo representaba como cierta... Lo traigo aquí, pero no quiero ver porque escucho. Pero es una historia que ellos relataban de 4 hijos, uno era necio, uno era más noble, otro era más espiritual, y entonces cada uno de ellos tomaba una postura respecto a las cosas de Dios. Muchas veces nosotros estamos igual, por eso ellos aplicaban esto, especialmente con los niños, ¿ok? En esta parte del quinto elemento, que era el Magid, se tomaba la segunda copa. La primera era la copa, ellos la nombraban así, de la santificación. Después la segunda copa era la copa de la acción de gracias, le daban gracias a Dios. Y en este momento del Magid se tomaba la segunda copa. Pero antes de tomar la segunda copa, antes de que la bebieran, ellos metían su dedo y dejaban caer y contaban 10 gotas. Y cada que caía una gota, nombraban cada una de las plagas del Éxodo. Que la primera fue, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? En Éxodo 12 antes está. ¿Cuál fue la primera plaga? A ver, vayan a la Biblia. ¿Cuál, hermano? La sangre, ¿ok? Una gota por la sangre. ¿Cuál más? A ver, vamos a buscarlas porque sí veo que como que luego nos vaya a ver, búsquenlo. En Éxodo, atrasito del 12. Primero vemos la sangre. ¿Cuál más? ¿Cuál, perdón? La segunda, las ranas, ¿ok? Y otra gota por las ranas, se dejaba caer. Otra más por los piojos, moscas, ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas. Y la última, ¿qué eran? Los primogénitos, exactamente. 10 gotas. El que estaba a cargo de esta cena les decía cada plaga y les relataba cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, la liberación que Dios había hecho, y les recordaba las cosas tan grandes que Dios ha hecho. Si lo aplicamos a nuestra vida, hermanos, podemos ver las cosas tan grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Y es digno de recordarlo? Sí, de platicarlo, de testificarlo entre los hermanos y con la gente de allá afuera. Decirle a la gente las grandes maravillas que Dios ha hecho con nosotros, con un hijo, con un hermano, con un padre, con nosotros. Estábamos perdidos y Dios nos redimió, nos rescató de esa esclavitud a la cual servíamos al mundo, y ahora servimos al Dios vivo. Nos limpia, nos transforma.
Y estos hombres dicen, esto es digno de alabar a aquel que nos salvó, que nos rescató. Porque Dios, y recordaban todo este proceso del éxodo y cada una, y tomaban la segunda copa. Aquí es donde tomaban la segunda copa, ¿ok? Es la copa de la acción de gracias, ¿ok? Después entraban en otro elemento que le llamaban el rajatz, y otra vez se volvían a lavar las manos, igual con la jarrita, pum, una para acá, con la otra asa de este lado, se volvían a lavar las manos y hacían otra bendición, ¿ok? Parecida a la primera, ¿ok? Después de esto, la bendición ellos le llamaban motzi, así le llamaban ellos, ¿ok? La bendición. Ahora, vemos que bíblicamente, hermanos, solamente había 3 elementos bíblicos, ¿ok? El pan, el cordero y las hierbas amargas, ¿ok? En un principio, hermanos, de todos los elementos que ves aquí, muchos de ellos se fueron añadiendo, porque conforme pasaba cada año, ellos iban entendiendo cosas diferentes, iban añadiendo más cosas. ¿Para qué? Para aplicarlas y enseñarlas a los niños, ¿ok? Y vamos a ver el primer elemento de los 3 que son bíblicos. El matzá, que les decía, es el pan sin levadura, ¿ok? Entonces lo que hacían, levantaban el pan, declaraban una bendición sobre el pan, y el que era líder del cedar lo quebrantaba, lo rompía, y entonces a los que estaban reunidos les daba un pedazo de ese pan, ¿ok? Muy parecido a lo que hacemos nosotros en la cena del Señor, ¿ok? Entonces vemos que la cena que nosotros llevamos a cabo hoy tiene un origen, y que es importante conocer el origen para poder entender lo que llevamos a cabo, ¿ok? Así que el primer elemento era el matzá, que era este pan que le dividimos, lo repartían y lo comían, ¿ok? Después venía un segundo elemento que era bíblico, estos 3 elementos sí son bíblicos, y venía el maror, así como suena, ¿ok? ¿Y qué era el maror? Eran hierbas amargas, ¿ok? ¿Por qué se imaginan que eran hierbas amargas? Las hierbas amargas, porque el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto muchos años, y eso les produjo una amargura al pueblo de Israel. Era amargo vivir en esclavitud. O sea, hermano, que aquellos que aún vivimos en las cosas del mundo, que aún no nos entregamos a Dios, que aún seguimos haciendo cosas que no le agradan a Dios, eso trae amargura a nuestra vida. Aquel que es borracho, aquel que es vicioso, aquel que golpea a su esposa, aquel hombre que no es se me fue la palabra, bueno, responsable, aquel hombre o aquella mujer que no cumple conforme a las cosas de Dios, es una amargura para el alma y para la vida vivir así, ¿ok? ¿Cuántas mujeres han vivido con un hombre que es borracho? Y es bien agradable la vida, ¿verdad? Es lo que cuentan ellas, ¿verdad? Que es bien agradable vivir con un borracho, con uno que no trabaja, que es un huevón. Es bien agradable. Las mujeres dicen, qué bueno que me tocó este flojo, ¿cierto o no? O los hombres, ¿no? Esta neurótica que me tocó, ¿no? Aleluya, gloria a Dios, ¿no? La esclavitud en la que vivimos, hermanos, es una amargura para nuestra alma. Es una amargura para nosotros. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos libera de esa esclavitud y nos hace libres y nos saca de las tinieblas, dice, a su luz admirable, ¿ok? Así que aguas con aquellos que toman, porque primero especialmente los jóvenes, cuidado jóvenes cuando toman, ¿ok? Por ejemplo, a mí ahí en el trabajo entró un muchacho y tenemos muchos problemas con este muchacho, le gusta tomar, y ya le dijeron que tiene un cachito de hígado, le queda un cachito de hígado, está a punto de morirse de cirrosis, tiene 24 años, está bien joven.
Y es más, el patrón también pasó por esa situación de alcoholismo, pelea mucho por eso, va a AA, y le dice, mira, ¿qué crees? Que si tú no entiendes, te vas a morir. Te vas a morir porque esa vida que llevas de alcoholismo tan grande te va a matar. Y ya te dijo el doctor que te queda un cachito de hígado. Y que si tú sigues tomando, te vas a morir. Bueno, este chavo, falta, por ejemplo, ahorita ya estamos temiendo que no vaya mañana, porque se va, se pone a tomar, amanece bien malo y ya no se presenta a trabajar. A mitad de semana ya no tiene dinero. Tiene hija, tiene esposa. Si le preguntáramos a su esposa si es agradable vivir con él, yo creo que, ¿qué creen nos diría? Ha de ser bien feliz esa mujer, ¿verdad? Y luego a veces los hombres también decimos, ¿por qué mi esposa es así, de enojona, de neurótica? Porque muchas veces nosotros como hombres no cumplimos también nuestro rol como hombres de Dios y como varones. ¿Somos hombres? Claro, porque físicamente o biológicamente somos así, pero no somos responsables. Dios nos saca de esa irresponsabilidad y nos hace hombres de bien. Mujeres que antes eran gritonas, neuróticas, Dios las saca y entonces... Bueno, nada más es un decir, porque hay muchas cosas, los hombres tenemos muchas, ¿ok? Entonces, el 10º elemento, digo, el 9º elemento es el maror, que son las hierbas amargas. El pecado es un símbolo de amargura, ¿ok? Si nosotros seguimos pecando, hermanos, es amargura, ¿ok? Pecar para Dios es amargura, ¿ok? Así que, cuidado con todas los vicios que tenemos, hermanos. Cuidado con todas esas formas, con esos comportamientos que tenemos que no le agradan a Dios, porque muchas veces pensamos, no le hago daño a nadie, el que se hace daño soy yo solo, a nadie le importa, yo hago las cosas. No, hermano, aunque en esencia es una justificación muy tonta, a veces eso nos sirve para que no nos sigan dañando, pero es vivir en amargura, hermanos. Y muchos, desgraciadamente, de nosotros vivimos en amargura aún cuando Dios nos ha querido dar libertad, hermanos. Por eso Dios hace cosas tan grandes en el pueblo de Dios para enseñarnos que si nosotros tomamos la decisión, Él nos puede sacar de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, de esa vida de amargura en la cual estamos, hermanos. Pero depende de nosotros, ¿ok? Gloria a Dios. Ok, vemos otro elemento que es el coreb. Este no es bíblico tampoco. Este se fue añadiendo y más o menos es el jazoret. El coreb tiene ahí como otro elemento pequeñito que es el jazoret, ¿ok? Que más o menos vendría siendo esto, que era manzana, nueces, un poco de canela, algunos le ponían vino o vinagre. Esto ellos lo relacionaban con los ladrillos que ellos construyeron. Llegó un momento en que cuando Dios empieza a liberarlos, el faraón dice, bueno, pues ahora van a hacer ladrillos, así se traduce, creo, y ya era sin paja. Ustedes ven cómo le hacen, y eso les causó a ellos, ¿ok? Ellos lo que hacen usualmente, agarraban un pedazo de pan, ponían un poco de lo ponían en medio como un tipo sándwich, más o menos así, lo ponían ahí, hacían un sándwich, lo comían. ¿Ok? Para recordar el trabajo pesado que tuvieron que pasar en Egipto, hermanos. ¿Ok? Todo esto tiene un simbolismo. ¿Ok? Aquí concluye, por ejemplo, más o menos la primera parte de esta cena. Ya viene la última parte, que ya es más corta. Y más o menos se come la cena, cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí vemos, aquí está un huevito. Ellos como que hacían un huevito duro, que ellos lo relacionaban con el corazón duro del faraón. Y por supuesto también el corazón duro que nosotros tenemos. En Ezequiel 11 se nos dice que Dios iba a hacer algo con nosotros. Dice, y quitaré ese corazón de piedra. Y quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón nuevo, uno de carne, para que anden en mis ordenanzas y mandamientos. Un corazón duro, hermanos, un corazón duro. Por eso muchos no podemos obedecer a Dios. No queremos, no nos agrada o simplemente no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está duro. ¿Qué nos dice la Escritura? Que debemos
de decirle al Señor que cambie ese corazón duro por uno de carne, para que andemos en nuestras ordenanzas y mandamientos. Otra cosa que sucede, hermanos, este huevito que sea duro representa al faraón, que fue duro para poder sacar al pueblo de Dios. Hermanos, muchas veces, aún viendo las maravillas de Dios, los grandes portentos, las bendiciones tan grandes que Dios tiene con nosotros, hermanos, ni aún así muchos de nosotros entendemos. Se nos dice una y otra vez que debemos de quitar lo que nos estorba, lo que no sirve de nuestras vidas, pero a veces somos tan duros de corazón, hermanos, que seguimos necios y haciendo las mismas cosas. Y después le reclamamos a Dios el por qué nos va mal en la vida, porque nosotros con ese corazón duro somos incapaces de obedecer a Dios. Es necesario que Dios cambie ese corazón, ¿ok? Si tú tienes un familiar, si tú tienes algún conocido que tiene ese corazón, es necesario predicarle de Cristo para que ese corazón pueda obedecer a Dios, ¿ok? Entonces ya vemos que pues ellos comen ahí más o menos esto como el sándwich, luego más o menos hacen un tipo de cena, comen la carne asada, papas, por ejemplo, ese pedazo de matzá de pan que se escondió. Ellos, algo que me gustó mucho que hacen es que incluyen a toda la familia, hermanos. Hoy se nos llama a hacer devocionales en la casa, con los jóvenes, con los niños. Este proceso o esta liturgia que llevan a cabo los judíos incluyen a los niños. Por ejemplo, cuando es la preparación ya para la Pascua, las mujeres empiezan a limpiar su casa a profundidad. Empiezan a limpiar todo lo que ya no sirve, todo lo que estorba, todos los acachivaches que tenemos ahí, los sacan. Dejan la casa reluciente, pero guardan quizá un poco de polvito, de tierra, de basura y la esconden. Y agarran a sus niños y dicen, ¿sabes qué? Tenemos que limpiar nuestra vida, tenemos que limpiar nuestro hogar. Y agarran a esos niños y dicen, vamos a buscar si en alguna parte de la casa hay un lugar sucio, hay algo que está ahí. Alguna vez nuestra hermana Damari nos predicaba de las zorras pequeñas, esas cositas chiquitas que guardamos, que se quedan y que empiezan a crecer de tal manera que a veces se convierten en pecados tan grandes en nuestra vida que nos corrompen y nos apartan de Dios. A los niños los llevaban a eso, hermanos. Los agarraban de su manita, los llevaban y vamos a buscar, y se ponían a buscar, y ya cuando lo encontraban, hacían un ritual y lo sacaban, le decían, tienes que sacar y retirar todo lo que te estorbe para servir a Dios. Hermanos, qué hermoso que tuviéramos, se nos hace el llamado en estos tiempos a ser devocionales, por eso nuestros hijos están perdidos, por eso nuestros hijos no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no les inculcamos. Por algo Dios, hermanos, escogió al pueblo de Israel para que fueran ese recipiente, para que la palabra de Dios se mantuviera hasta estos días, hermanos. Porque la forma tan sistematizada que tenían ellos de hacer las cosas, hermanos, eso nos llegó hasta nosotros, hermano. Hoy podemos confiar plenamente en la Biblia y en lo que está escrito, porque ellos tomaron conciencia y hoy podemos disfrutar de todo lo que tenemos hablando bíblicamente y espiritualmente. Por eso Dios los escogió como ese recipiente por la forma de... Imagínense que esto se lo hubiera dado a un mexicano, hermanos. Ahí luego, para la otra semana, mejor hora que tenga tiempo. Hermanos, se hubiera perdido la palabra de Dios. Pero Dios por eso escogió un pueblo, porque ellos fueron el recipiente de la palabra del Señor. Y que esto nos enseña a estos tiempos todo lo que hacemos, ¿ok? Vamos ya para el final, hermanos. Así que estos niños iban y encontraban todo este tipo de cosas, ¿ok? Después venía ya, por ejemplo, ya nos vamos a hacer, ¿qué me queda? Ah, pues ya se acabó, me queda una hoja, hermanos, ¿ok? Ya. Así que y todavía falta, hermanos, todavía falta. Después daban una bendición, igual. Algo curioso, nosotros, por ejemplo, cuando comemos al principio, hacemos una oración por los alimentos. Bueno, pues ellos dicen que por qué tendríamos que hacer una oración por los alimentos al principio, como si lo que Dios les fuera a dar estuviera envenenado.
¿Por qué orar por algo que Dios santificó? Ellos hacen la oración al final por agradecimiento a lo que Dios les dio, no para bendecir los alimentos. Bueno, eso es lo que ellos hacen, ¿ok? No está mal tampoco hacerlo al principio. Al final. Ajá. En esta parte se toma la tercera copa, que es la copa de la redención. ¿Ok? Vamos a ver ahí, por ejemplo, una cita, Lucas 22:20, por favor. Vamos a ver una cita ahí. Lucas 22:20. Dice, aquí va la tercera copa, dice, de igual manera, después que hubo, ¿qué dice? Después de la cena, fíjense, yo nunca, la he leído varias veces y nunca tomé atención en esa parte. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, o sea, la cena se terminó y entonces tomó la copa diciendo, esa es la tercera copa. ¿Ok? Dice, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Ok? Todo pacto se sella con sangre, hermanos. Todo pacto se sella con sangre. ¿Ok? Jesús celebró la Pascua, no el Seder. Este Seder se lleva a cabo después de que nuestro Señor Jesucristo muere y los discípulos empiezan a guardar ya el Seder. ¿Por qué? Porque después el templo desaparece y ya no se puede llevar a cabo la Pascua como tal. Nuestro Señor Jesucristo sí celebró la Pascua, ¿ok? Pero ya después de nuestro Señor Jesucristo lo que hacen los judíos es celebrar el Seder o esta cena porque ya no hay templo, ¿ok? Ya no pueden sacrificar. La próxima semana vamos a entrar de lleno. Hay algunos elementos que no tomé, por ejemplo, si se dieron cuenta, no hablé del Cordero, porque eso lo vamos a enfocar la semana que entra acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo viene a hacer como ese Cordero Pascual, ¿ok? Y que también hay muchas cosas interesantes. Después de esto, lo que hacían, ya que se concluía la cena, hacían lo que se conoce como el Jalel. El Jalel era que leían los salmos del 113 al Salmo 118 y el Salmo 136. El Jalel era el Salmo 113 al Salmo 118, 114, 115 hasta el 118 y de ahí se saltaban al Salmo 136, ¿ok? Eso se conoce como el Jalel. Esto lo hizo Jesús también. Mateo 26:30, búsquelo por favor, para que vayamos viendo que la Biblia nos da muchas señas de lo que llevan a cabo. Mateo 26, le dije 30. Sí, ya está bien hermano, ¿sí? ¿Qué dice? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Aquí ya es donde van a apresar a nuestro Señor Jesucristo. Ya habían, dice lo que leímos antes, que ya habían cenado, tomó la tercera copa, habían terminado de cenar, y entonces viene lo que se conoce como el Jalel, que es cantar himnos. Y dice que nuestro Señor Jesucristo, dice, y cuando hubieron cantado el himno, se refería al Salmo 113 hasta el Salmo 118 y el Salmo 136. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? También se alegró y también cantaba nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces ahí vemos, por ejemplo, que se llamaba el Jalel, ¿ok? Después ya venía la última copa, la copa final. La copa, esta copa la llamaban la copa de la alabanza, ¿ok? La copa de la alabanza. La primera es santificación y la segunda. La primera copa es santificación, la segunda es acción de gracias, la tercera, ya no me acuerdo, habla de la redención. Y la cuarta es la de la alabanza, ¿ok? Después del Jalel, después de que habían cantado, toman la tercera copa y entonces viene ya la copa final, que es la copa de la alabanza. Hay un dato muy curioso ahí,
que encontré, que se cree que esta copa también tenía otro nombre, que era la copa de la ira. Y en el ceder, para concluir todo esto, se tenían que tomar las 4 copas. Pero se dice que nuestro Señor Jesucristo únicamente tomó 3 copas, que la 4ª copa no la tomó Él físicamente. La 4ª copa Él la tomó en el Getsemaní. Porque dice, si es posible que pase de mí esta copa, sea como tú y no como yo. ¿Ok? Ya no lo saben, ya para no decirlo completo. Se dice que nuestro Señor Jesucristo terminó su cena en la 3ª copa y la 4ª copa Él no la tomó, sino que fue al Getsemaní y ahí tomó la copa de la alabanza, o algunos la nombran como la copa de la ira, ¿ok? Y tiene mucho sentido, si lo racionalizamos, sí tiene mucho sentido, porque nuestro Señor Jesucristo fue a sufrir la ira de Dios por amor a nosotros, ¿ok? Así que ahí estamos. Se hace una bendición más, se bendice al Señor y se le vuelve a decir, bendito seas tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, quien creó el fruto de la vid. ¿Ok? Cuando ellos ya están por terminar, ya acabaron, hacen una declaración y dicen esto: esperamos que nuestro ceder de Pascua se haya realizado de manera completa y correcta, conforme a lo que Dios nos mandó. ¿Ok? Ya estamos terminando. Después viene algo que ellos le dicen el Nirsa, otra oración donde dicen, Dios mediante el próximo año haremos esto en Jerusalén. ¿Ok? Eso para nosotros significa esperanza. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, cuánto he anhelado comer esta Pascua con ustedes, esta cena, antes que padezca, porque no les digo que la volveré a tomar en un futuro, en el reino. Hay esperanza. Cuando nosotros, hermanos, después de tratar de vivir una vida cristiana, agradable a Dios, estos hombres decían, esperamos que esta cena haya sido agradable a ti. Una oración que nosotros podemos hacer, Señor, tengo la esperanza y creo que mi vida pueda ser agradable a ti, Señor. Que lo que yo vivo, lo que yo hago para ti, Señor, sea agradable a ti, Señor. ¿Ok? Eso es lo que hace Dios, ¿ok? Y después viene el Nirsa, que te digo que Dios mediante el próximo año haremos esto en Jerusalén. Habla de esperanza. Nosotros esperamos celebrarla en el reino de Dios, un día cuando estemos delante de su presencia, ¿ok? Por último, ya, esto es como algo que hacen ellos. Cuando ellos llevan a cabo todo esto, ponen varias sillas, porque te digo que son varios, toda la familia tiene que participar, pero se deja un lugar vacío, una silla vacía, se abre la puerta del hogar, porque ellos creen que Elías, que es un predecesor, ellos creen que es así, un predecesor de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Elías aparezca es porque nuestro Señor Jesucristo ya está cerca por venir, ¿ok? Ahora, hay un simbolismo en la vida de Elías. Elías era un profeta. ¿Recuerdan cuando se enfrenta a los profetas de Baal? No era un profeta o no era un hombre que se amedrentaba tan fácilmente. ¿Qué hizo cuando se enfrentó contra los profetas de Baal? Dice que ellos estaban tratando de llamar a su Dios y él dice que estaba, ¿cómo? ¿Qué actitud tenía? Confiado, y dice que hasta cierta manera se entiende que se burlaba de ellos, porque decía, grítele más, porque a lo mejor no está dormido, porque a lo mejor está ocupado y no los oye. Bueno, pues Elías, hermano, viene a representar como caos, como, no sé, ellos lo manejan así, como un tipo de caos, y lo asemejan mucho al mundo que estamos viviendo hoy. En Mateo, nuestro Señor Jesucristo da ciertas señales que tienen que suceder para que nos demos cuenta que el retorno de nuestro Señor Jesús está cerca. Y nos habla de un mundo en caos, un mundo rebelde, sin orden.
De alguna manera, eso es lo que representa para ellos Elías. Y esto es una señal, hermanos, de que el Señor está próximo a venir. De que debemos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, pedirle a Dios, agradecerle, vivir de la manera que Él le agrada, en alabanza, en honra, bendiciendo su nombre en todo tiempo, llevando a cabo las cosas que le agradan a Dios y tratando de vivir una vida que le agrade al Señor, porque tenemos la esperanza de que un día estaremos en el reino junto con Él y seremos libres de todo nuestro sufrimiento, ahora sí vendrá alegría a nuestros hogares, ahora sí tendremos una vida plena con el Señor. Y después de eso, hermanos, concluyo con esta cita, hermanos, Colosenses 2:17. Con esto culminamos esta enseñanza, hermanos, del Ceder de Pascua. ¿Perdón? Este pan, lo esconden y representa, por ejemplo, los niños, bueno, más bien los adultos van y lo esconden por ahí. ¿Sí, se me pasó eso? Se esconde este pan, los niños van y lo buscan por ahí, y entonces los adultos, qué bueno que me acordé, hermano, los adultos le dan, los niños tienen el pan, los adultos vienen con los niños y les dan un regalo. Les compran el pan. Y la redención, hermanos, es pagar el precio. La redención es pagar un precio por nuestra libertad. Ellos esconden este pan, los niños lo encuentran, los adultos les dan un regalo, les compran eso, y entonces hay un acto de redención ahí. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, hermanos. Eso es lo que significa la redención. A nuestro Señor Jesús le costó sangre liberarnos de esa esclavitud en la cual vivíamos. Vemos, hermanos, que esto incluye muchísimo, hermanos. No pude dar todo, era muchísimo. Cada copa, cada alimento tiene un significado diferente, le añaden más cosas, pero en esencia esto es lo que hacen. Entonces, vemos que cada copa tiene su redención, y entonces les decíamos que concluimos, hermano, con Colosenses 2:17, no sé si lo tienen en su Biblia, aquí está. Y dice Colosenses 2:17, póngale el 16, hermana Tania, por favor, para un poquito el contexto. Dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 17, ahora sí. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que todo esto, hermanos, que toda esta cena que llevaban a cabo los judíos es simplemente una sombra de lo que había de venir. El Nuevo Testamento nos dice Pablo que Jesús ahora se convierte en nuestra Pascua. Y la próxima semana veremos, ahora sí, ya una aplicación directa en lo que es Jesús como Cordero, Jesús como Libertador, Jesús como Redentor, todo enfocado. Todo esto, hermanos, apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto era parte de algo que se implementó en un tiempo, que sirvió para un pueblo, pero que de alguna manera queda obsoleto, y ahora eso se renueva, es diferente, es un sacrificio vivo, ya es algo diferente, ya es algo más espiritual, y ese es nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana, hermanos, veremos todo esto aplicado, pero ya ahora en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, déjame decirte que esa enseñanza está impresionante, hermano, porque todo lo que nos enseña y todo lo que es Jesucristo, hermanos, abarca muchísimo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Podremos pasarnos semanas hablando de lo que es nuestro Señor. Pero la semana que viene me voy a enfocar un poco más
en lo que es el Cordero y en ciertas partes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto es bueno que lo conozcamos como pueblo, pero ten en cuenta que esto era sombra nada más. Esto iba a quedar cancelado, obsoleto, porque nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, iba a venir a este mundo, iba a padecer como ese pan perforado, iba a ser latigueado, escupido, golpeado por amor a nosotros. Encontramos libertad en lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel, ¿ok? Así que vamos a orar, vamos a tomar un momento para orar, hermanos, y después alabamos al Señor. Señor, gracias porque tú eres bueno con nosotros, Padre. Sin duda lo que tú nos enseñas, Señor, es tan grande, tan poderoso, Señor. Todo esto, Señor, era sombra de lo que tú habías de hacer en la persona de tu Hijo Jesucristo. Y si tú lo permites, Señor, la próxima semana estaremos hablando de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo como esa Pascua para nosotros hoy en día. Padre eterno, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre eterno, porque yo sé que lo único que tú reflejas a través de esto es la limpieza que debemos de tener en nuestras vidas. Que si alguno de nosotros queremos servirte, Señor, tenemos que tener manos limpias. Tenemos que poner en orden nuestra vida. Padre eterno, que hay una liberación, Señor, de nuestra vida de esclavitud. Que el pecado muchas veces tiene sometido a tu pueblo, Señor. Que el pecado se ha infiltrado y leuda esa masa que somos nosotros, Señor. Limpia a tu pueblo de pecado. Muchos de nosotros estamos corrompidos. Muchos de nosotros hay cosas que aún no hemos podido arrancar y que dañan nuestra vida espiritual y que impiden que nosotros nos consagremos a ti. Que nos santifiquemos en una vida plena para ti, Señor. Y que a veces se nos olvida que como este pan, Señor, tú fuiste quebrado en la cruz por amor a nosotros, Señor, y que muchos de nosotros no le damos el valor a ese sacrificio tan grande y que seguimos viviendo conforme a nuestra voluntad, Señor, que hacemos lo que mejor nos parece, que hacemos nuestra voluntad, Señor, porque no entendemos que tú nos sacaste de la inmundicia de nuestra vida. Éramos esclavos del mundo, éramos esclavos del pecado, Señor, y ahora tú nos haces libres. Llevas a cabo, Señor, milagros tan sorprendentes en nuestra vida que son dignos de recordar y de declarar, Señor. Así como el pueblo de Israel, Señor, pasó por 10 plagas y hasta hoy podemos recordarlas, Señor, porque ellos siguen dándote gracias por la liberación que tú les diste. Señor, gracias porque nos liberaste del sistema de este mundo, de esta vida corrupta, pero aún como ese juego donde las mujeres limpiaban sus hogares y que aún para enseñar a sus niños guardaban cierta suciedad para poder sacarla, Señor, también podemos reconocer que hay cierta suciedad de nuestras vidas, que debemos de sacarla. De lo contrario, Señor, nos ensucia. Esas vestiduras que tú nos diste se ensucian, Padre eterno. Ten misericordia de aquel que en su corazón se arrepiente, que reconoce su maldad, que aquel que sabe que ha hecho lo malo delante de ti. Y ten misericordia, Señor, aún más de aquel que no siente nada en su corazón, de aquel que no siente arrepentimiento, de aquel que no siente nada en su corazón, Padre. Porque aquel que reconoce su pecado está puesto y a un paso de ir a la cruz y pedirte perdón por lo malo que hemos hecho, Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque tú eres digno. Gracias, Padre eterno. Ten piedad, Señor, de nosotros.